Entonces, como dijimos, la masa atómica se mide en gramos sobre mol. Ahí está, entonces eso debieron No se poner. escucha bien su audio, profe. Vamos a ver. Entonces la masa atómica se mide en gramos sobre mol. Entonces eso está representado acá, gramos sobre mol. Ahora entonces estas son las características de cada recuadro, son las características principales. Ya después está energía de ionización, no lo vamos a ver ahorita, ni los estados de oxidación, ni la configuración electrónica. Eso ahorita no lo vamos a ver. Ahora entonces vamos a ver otras características. La primera columna en la tabla periódica, o más bien, perdón, en la primera columna de la tabla periódica se encuentran los metales alcalinos. Es decir, todos sin el hidrógeno. Y ya le voy a poner entre paréntesis eso, excepto el hidrógeno. Entonces miren, todos estos elementos de la primera columna, estos, aquí donde está el 1, todos estos son los metales alcalinos, excepto el hidrógeno, por eso está en otro color. Entonces el litio, el sodio, el potasio son los metales alcalinos. Elementos importantes. Bueno, el litio se encuentra en las baterías de teléfono. El sodio, bueno, en la sal de mesa, el cloruro común. El potasio es muy importante para el movimiento de los músculos. Es muy importante el potasio, es lo que permite el movimiento de los músculos. Entonces sí, todos esos son los metales alcalinos. Son, bueno, ahí pónganle, son muy reactivos. Es decir, tienden a reaccionar con facilidad. Bueno, si quieren pongamos eso. Son muy reactivos, es decir, reaccionan con facilidad. Sí, hay elementos que reaccionan muy fácilmente y hay otros que no. Hay otros elementos que hay que aplicar mucho calor o mucha corriente eléctrica para hacerlos reaccionar. Pero los alcalinos no. Generalmente reaccionan con facilidad. Bueno, escriban esto. Bueno, si ya copiaron eso, ahora vamos a ver. En la penúltima columna se encuentran, bueno, en la penúltima columna, entre paréntesis, la 17 o la 7 en números romanos, así se le puede representar a la penúltima columna. Por ejemplo, en esta tabla periódica que tengo, la penúltima columna, bueno, aquí tiene el número 17. Pero en otras tablas periódicas tiene el número 7 en romano. Por eso le pongo acá 17 o 7. En esa penúltima columna se encuentran los halógenos. Así se les llama. ¿Vale? Los halógenos. Bueno, y pónganle. Tienden a formar compuestos con los metales alcalinos.
Entonces, los de esta penúltima tabla, los de púrpura, tienden a formar compuestos con los de la primera columna, con los metales alcalinos. Pues sí, precisamente, por eso el cloro se une con el sodio, es el cloruro de sodio. Y así, generalmente tienden a formar compuestos los de la penúltima columna, estos, con los de la primera columna, los metales alcalinos. Los halógenos tienden a formar compuestos con los metales alcalinos. Bueno, cópienle. Bueno, si ya copiaron eso, ahora lo siguiente. En la última columna se encuentran los gases nobles. Y estos no reaccionan con otros elementos. Esa es su característica, no reaccionan con otros elementos, se quedan solitos, así son puros, se mantienen así en su estado de elemento. ¿A qué me refiero? Se mantienen puros, no se unen con nadie, no reaccionan con nadie. Estos son el helio, el neón, el argón y el criptón. Todos estos de azul son los gases nobles, no elementos, se mantienen así en su estado puro. No, se mantienen solitos, no reaccionan con nadie. Bueno, entonces es la última columna. A ver, copíenle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya. Bueno. Ya. Listo. Bueno, entonces Ya. los de en medio, gracias. Los de en medio son los metales de transición. Entonces los metales de transición tienden a formar compuestos entre ellos. Por eso son las famosas aleaciones. Sí, porque esos son los metales que conocemos: titanio, cobre, plata, cromo. Entonces sí, los metales de transición tienden a formar, el zinc, por ejemplo, aquí está, tienden a formar compuestos entre ellos, que son las famosas aleaciones. Bueno, entonces estos de en medio son los metales de transición. Pónganle, de la columna 3 a la columna 12 son los metales de transición. De la columna 3 a la 12, sí, a la 12, son los metales de transición. Y forman compuestos entre ellos. A ver, cópienle.
Bueno, entonces... bueno. Y los de los de la segunda columna son los metales alcalinotérreos. Entonces también son metales, se les llama alcalinotérreos. Bueno, aquí está el berilio y el estroncio, y bueno, y todos estos. Bueno. Entonces, bueno, estos son los elementos. Y sí, cada uno tiene una aplicación. Como por ejemplo el uranio está hasta aquí. Se usa generalmente en la energía nuclear. ¿Por qué? Porque es muy inestable. Los elementos, mientras mayor número atómico tienen, son más inestables. Por ejemplo, aquí ya en el orden de cientos. Ya son muy inestables. ¿Por qué? Pues porque precisamente el etio 5 o el uranio 92, ¿qué significa? Significa que tienen 90 protones en el núcleo. Entonces, pues sí, como son demasiados protones y están muy amontonados. Bueno, y hay 92 en distintas órbitas. Obviamente no voy a poner, nos voy a poner unos de manera de ilustración. Inestables porque tienen el núcleo ya muy amontonado. Entonces ya otra partícula que los choque en el núcleo. Es decir, en el núcleo existen que mantienen unidos a los protones. Todos son de carga positiva, entonces ¿por qué están juntos? Es decir, porque cargas de tipo C. Entonces ¿por qué están juntos si se repelen? Bueno, están unidos, están juntos, esas llamadas fuerzas fuertes que mantienen. Bueno, y cuando ya la distancia entre protones es muy grande, por ejemplo entre estos dos ya la distancia es un poco ya grande. La distancia entre ellos es grande, es cuando las fuerzas fuertes ya decrecen, ya no existen. Entonces cuando ya las fuerzas fuertes son muy débiles, las son más grandes. Y entonces, y esas fuerzas eléctricas hacen que se desintegre el núcleo. Por ser fuerzas cargas del mismo signo, hacen que se repita. Cuando las fuerzas eléctricas le ganan a las fuerzas fuertes, se desintegran estos protones. Por ser cargas del mismo tipo. Es lo que produce la energía tan violenta, que es lo que conocen como bomba. La usan esa fuerza de desintegración para la energía nuclear, eléctrica. Entonces también la usan para fines de energía eléctrica. Entonces sí, estos son todos los elementos de la tabla periódica, que más bien pues sí, que están en la naturaleza. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, entonces sí, igual en la guía de la tabla periódica. También la pueden checar. Y bueno, en el examen les van a dar las características de los elementos. Es decir, porque vamos a ver después balanceo de ecuaciones. Bueno, ya no va a dar tiempo, pero voy a adjuntar videos. Voy a adjuntar videos con las grabaciones de estas sesiones. Con las grabaciones voy a tutoriales para donde explico el tema de balanceo de ecuaciones y de estequiometría. Entonces ahí voy a explicar esos temas. Y para el examen final no va a ser necesario que usen tabla periódica. No, les van a dar las características de los elementos. Entonces ahí se les va a dar las características, no se... Bueno, entonces... bueno. Ahora vamos a ver lo siguiente. De resumen, tenemos el átomo. Cuando se juntan dos o más átomos, forman lo que es el compuesto. Es decir, los átomos son estos elementos. Cada elemento es un átomo. Por ejemplo, podemos hablar de un átomo de hidrógeno, un átomo de litio, un átomo de sodio. Ahí está, esos son los átomos, son los elementos. Cada átomo es distinto, porque son elementos distintos. Es decir, de los átomos son los elementos, se forman cada elemento. Y cuando se juntan dos o más elementos, forman lo que es el compuesto. Así es el orden, átomo, elemento, y entre dos o más elementos forman lo que es el compuesto. El compuesto es lo mismo que decir molécula. Una molécula es un compuesto.
y se forma de la unión de dos o más elementos o dos o más átomos. ¿Aún no copien? Ya, bueno. Entonces, bueno. Entonces sí, entonces todo material de la Tierra se obtiene de la combinación de estos elementos. Y hay elementos que se han descubierto apenas estos dos últimos años. No tiene mucho. Como estos. Estos de acá son de reciente descubrimiento, del 2016 para acá, para la fecha. Estos de acá, nionio, flerovio, moscovio, etcétera. Y bueno, y hay elementos interesantes que tienen, todos estos elementos tienen características particulares y cambian de tan solo al cambiar el número atómico. Por ejemplo, el oxígeno es fundamental para la vida, para los seres vivos, y tiene número atómico 8. Después del oxígeno le sigue el flúor. El flúor no es tan esencial para los seres vivos, a ciertas concentraciones ya es tóxico. Por eso ya últimamente recomiendan sal que no lleve yodo ni flúor, es decir, que no tenga tanto flúor, igual la pasta dental. Antes pues sí, decían que según era bueno el flúor, pero ya después descubrieron que no, que hacía daño. Antes a los niños en las primarias les ponían flúor en la boca, pero después ya averiguaron que no, que desgasta los dientes, y que sí, que desgasta los huesos, entonces a concentraciones muy altas. Entonces noten cómo cambian las propiedades tan solo por cambiar el número atómico. Este es número atómico 8 y el flúor es número atómico 9. Y cambian las propiedades increíblemente al cambiar una unidad, al cambiar un número atómico de 8 al 9. El oxígeno es fundamental para los seres vivos y lo respiramos todo el tiempo. Pero el flúor no es esencial, bueno, no es tan esencial. A concentraciones ya altas ya es tóxico. Cambian las propiedades increíblemente al cambiar pues el número atómico. En los compuestos no es lo mismo el agua, es comúnmente se conoce su fórmula, ya comúnmente es H2O. Ese es el agua. Pero otros compuestos, por ejemplo, a ver, el H2O2. Ahí está, este compuesto ¿quién es? Es el peróxido de hidrógeno. Es el agua oxigenada, es el que se ocupa para tratar las heridas, para evitar que se infecten. Entonces cambian completamente las propiedades al cambiar una molécula. Aquí hay dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Este es el agua. Bueno, ya todos lo conocen. Y este de acá, el H2O2, tiene dos moléculas de hidrógeno y dos de oxígeno. Es el agua oxigenada, es el que se ocupa para las heridas. Entonces, efectivamente, el agua, si la consumimos, pues es esencial, debemos consumir agua. Pero más sin embargo, el agua oxigenada no, si lo tomamos es tóxico. Entonces las propiedades cambian increíblemente al agregarle tan solo un oxígeno. Las propiedades cambian completamente. El agua oxigenada no se debe tomar, es tóxico si se toma. Solamente se aplica superficialmente en la herida para evitar que se infecte, para ayudarle a que cicatrice. Entonces sí, los compuestos cambian sus propiedades completamente al agregar moléculas. Como aquí, nada más se agregó un oxígeno y cambia completamente sus propiedades. El agua la debemos tomar, pero el agua oxigenada no. Nada más es superficialmente cuando hay heridas. Bueno, entonces sí, cambian todos los compuestos, sus propiedades. Entonces sí, de aquí cualquier material que vean en la naturaleza, de aquí debe venir, de la combinación de estos. Por ejemplo, este moscovio es muy interesante, es de recién descubrimiento y todavía se están estudiando sus propiedades. Por ejemplo, el moscovio tiene la particularidad que él, su propio campo de gravedad, él lo crea. Por ejemplo, hagan de cuenta que este es el moscovio. Ahí no.
ahorita van a ver por qué. 115. Es decir, que tiene 115 electrones orbitándolo. Es muy inestable por los protones. Es muy inestable. Casi no se encuentra en la naturaleza. En condiciones de mucho frío. Con temperaturas muy gélidas. Entonces, es estable. Cuando lo han obtenido en su manera estable, han descubierto de gravedad. En los demás elementos generalmente gravedad. Porque tienen una masa muy chiquita, tienen una masa muy pequeña. Pero resulta que por su configuración, cuando está estable, crea, lo cual le daría sustento a están volando por ahí, los platillos voladores. Es que ya existe, los seres humanos, las personas de la Tierra, seres humanos, ya poseen la tecnología para construir esos aparatos. Voy es que, pues sí, que en esos objetos que nos dicen que andan volando, tripulan seres de otros planetas, los tripulan personas de aquí. En lo personal yo no creo que haya vida en otros planetas. La agencia espacial rusa, China, han buscado vida en otros planetas y no han encontrado. No han encontrado respuestas a señales que han enviado. Y pues no se ha encontrado vida en otros planetas. Entonces objetos que nos dicen que pues andan por ahí, más bien son construidos por seres humanos, no son de otros planetas. Y este moscovio le daría el sustento, porque este moscovio crea su propio campo de gravedad. Bueno, incluso curiosamente, de la Segunda Guerra Mundial, dicen que los alemanes eran los primeros en innovar en tecnología. Incluso después los Estados Unidos y la Unión Soviética les robaron sus patentes. Es decir, de parte del botín de guerra eran los científicos alemanes y las patentes que habían creado. De miles de patentes, cientos de miles de inventos que tenían los alemanes y que solamente usaban ellos. Y quizás por eso Estados Unidos y la Unión Soviética, y también el Reino Unido, Inglaterra, innovaron en tecnología, porque repartieron entre ellos lo que pudieron agarrar, las patentes de los alemanes. Y dicen que antes de la Segunda Guerra Mundial, habían desarrollado patentes con fecha antes de la Segunda Guerra Mundial, que eran como un platillo. Es decir, realmente, los objetos en forma de platillo. ¿Qué les llamaban platillos? Nada más les llamaban, eran objetos que servían, que podían viajar a una velocidad muy grande, a velocidades de 100 kilómetros por segundo. Es decir, 100 kilómetros en un solo segundo. Entonces eso decían las patentes alemanes. Y después se cuenta la historia que los alemanes después fueron a colonizar la Antártida. Es decir, ningún país había ido a la Antártida porque el frío extremo volvía maleable al metal, lo deformaba. Y es por eso que nadie se podía acercar a la Antártida. Pero los alemanes en sus innovaciones pudieron construir barcos en la Antártida, penetrar en el frío extremo. Y ya pusieron sus banderas y todo, ahí pues ese es su territorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuentan que construyó una flota para ir a la Antártida. Es decir, construyó una arma para hacer una expedición a la llaman los alemanes, los nazis. Y era una flota, una armada muy grande, parecía que volvían a la guerra. Eran buques de guerra, eran cientos, no eran poca cosa, no eran decenas, eran cientos de barcos, que era una expedición que planeaban ir a la Antártida. Después, esa misión estaba planeada para 6 meses, y ya después fueron. Pero de repente se regresaron a las 6 semanas, y hicieron una parada en Chile. En Chile hicieron una parada porque pues se regresaron de... y en Chile se registró, el diario El Mercurio registró que pues sí, regresaron con barcos destrozados, con flotas completamente destruidas, con muertos, así se reportaron muertos. Y entonces el diario revisó al general que estaba a cargo de la misión y les dijeron, ¿por qué se regresaron a las 6 semanas? Si la misión estaba planeada para 6 meses. Y el general contestó, en la Antártida, algo potencialmente dañino para los Estados Unidos que fácilmente podía desplazar de la Antártida a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué cosa era? Si la Antártida está en el polo sur y los Estados Unidos están muy al norte. Y entonces, dice que le apuntaron a objetos que estaban volando y que no le pudieron dar a ni uno. Que por más que apuntaban y disparaban, no pudieron darle a ni uno, a ningún objeto que andaba volando por ahí. No dijo qué era, nada más él dijo objetos que volaban, que se desplazaban muy rápido.
y que destruyeron sus flotas, mataron hombres, etcétera. Entonces nunca dijeron qué cosa era, nada más dijeron que eran objetos que volaban. Y bueno, y esa historia se tiene. Callaron después, cuando regresó ese general a los Estados Unidos, en su historia ya no la pudo decir. Pero entonces se tiene. Y pues sí, y igual incluso después, años después, Canadá pudo construir un volador que se podía desplazar muy rápido. Pero dejaron ese proyecto porque dicen que era muy construir estas cosas. Entonces no, actualmente ya se posee tecnología después, ya en este milenio, pues ya se posee tecnología para construir pues estos objetos. Entonces a lo que voy es que para evitar, esto lo digo pues, para evitar ser engañados, están pasando con estas historias de extraterrestres, diciendo que hasta nos crearon los extraterrestres por experimentación genética. Pero no, en lo personal yo no creo que haya vida en otro. Y los objetos pues que andan volando, que dicen que hay avistamientos, pues sí, han de ser verdad. Pero los seres de otros planetas eran seres de acá, de la Tierra. Eran seres humanos, de piernas y manos y brazos. Entonces no eran otros objetos. Pues sí, el libro, hay varios que lo denuncian. Pero hay un libro donde lo tiene bien patentes, como ahí la tienen imágenes. Un libro que se llama Los kamikaze alemanes. Los kamikaze alemanes de la Luftwaffe y las armas secretas. Eran las armas secretas y los kamikaze de la Luftwaffe. La Luftwaffe eran la armada alemana, la aviación alemana. El libro hasta pone fotografías de las patentes donde lo expone. Bueno, entonces en el tiempo que queda pues vamos a ver un poco de... Bueno, nada más introducción, a manera de introducción, porque no me va a dar tiempo. Pongan como título balanceo de ecuaciones. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es la reacción química. Bueno, un ejemplo de reacción química es lo siguiente. Ahorita explico cada elemento. Bueno, esto es un ejemplo de reacción química. Es decir, que estos A más B se les va a llamar los productos. La flecha nos indica que se aplicó calor o electricidad. Y se obtienen... estos son los reactivos, A más B. Son los reactivos. Se les aplica calor y se obtienen estos productos. Pónganle esta. A ver, lo voy a poner aquí. Vamos a ver. A más B... C, y cuando hacen estas son A y B son cualesquiera. Entonces cuando hacen, por eso se les llama reactivos, calor, esta flecha nos indica que o electricidad. Siempre para que se dé a lugar una reacción que quiere calor o bueno, en otras ocasiones energía eléctrica, electricidad. Y forman estos productos. Es decir, en cualquier reacción química, como he dicho. Por ejemplo, en el azúcar, si les agregan al agua. Si se le echan azúcar al agua, ya sea de sabor o pura, cuando está a temperatura ambiente, sí, el azúcar se disuelve. Pero si ustedes le agregan azúcar a agua fría, ya sea de sabor o simple, generalmente va a requerir de mucho tiempo para que se disuelva. Se va a quedar ahí en el fondo. Es precisamente por eso, porque el agua fría generalmente pues sí, no transmite calor. Cuando está a baja temperatura no transmite calor. Entonces por lo tanto no hay que reaccione el azúcar con el agua. Entonces siempre se va a requerir que reaccionen dos sustancias. Es electricidad u otra sustancia. Que se requiere... Bueno, ¿ya copiaron esto? Ya. Bueno. Bueno, un ejemplo de reacción siguiente. Por ejemplo, hacer reaccionar cloruro de sodio, la sal, con digamos, vamos a ver,
Espérame, H, aguas. No, olvídenlo, perdón, se me fue. Es mejor ácido clorhídrico, lo puse al revés. Si lo combinan con. El ácido clorhídrico es el ácido más fuerte que hay. Se usa. Tiene muchas aplicaciones, pero es muy fuerte. Si se reacciona con el óxido de sodio, esto va a producir agua. Ahí no. Agua, H2O y sal de mesa. Ahí está, este es un ejemplo de reacción química. Cuando se hace reaccionar el ácido clorhídrico con el óxido de sodio, estos producen agua y sal. Bueno, copienle. Esta es la sal de mesa, la sal normal. ¿Óxido de qué dijo? El de sodio. Ahora este es un tipo de reacción ácido con base. Este es, como dije, ácido clorhídrico. Las sustancias que llevan hidróxido, una disculpa. Aquí agréguenle la H. Este es hidróxido de sodio. ¿Sí lo siento? Sí, ya decía que algo andaba mal. Este es hidróxido de sodio. Bueno, entonces cuando hacen reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, forma agua y sal. Este es un ejemplo de reacción química. Este es un ejemplo de reacción de un ácido con una base, forman agua y sal. Eso siempre va a surgir. Una base son sustancias que llevan el hidróxido. Todas las sustancias que llevan el hidróxido se les conoce como bases, el OH. Y los ácidos son aquellos que tienen este hidrógeno. Entonces cuando se hace reaccionar un ácido con una base, forman agua y sal. Por ejemplo, cuando pues se tiene acidez, generalmente dice la gente que debes tomar leche. ¿Por qué leche? Porque la leche es una base, es un tipo de base de estas sustancias. Entonces para anular un ácido hay que tomar una base, para que así se forme agua y sal. Tipos de ácidos pues ya se conocen, el limón, etc. Tipos de bases son, por ejemplo, la leche, el yogur, la leche de magnesia. ¿Qué otro? El bicarbonato de sodio. Bueno, obviamente el bicarbonato de sodio, pero disuelto en agua. Entonces así es como se anula un ácido. Se debe tomar una base. Entonces después adjunto los videos de reacciones químicas.